capital obviamente tienen que ser previas, o sea, esa idea de, de tener una planta lista y sobre eso entonces empezar a construir, ¿no? Habíamos dicho, vimos en la clase pasada que una forma de derivar esa función de oferta era, digamos, en el espíritu de, de eso que llamamos la teoría clásica, que era derivar una función de oferta que ustedes conocen y que comentamos en la clase pasada, que es eventualmente vertical, ¿verdad? Este nivel de empleo es fijo y y de alguna manera eso nos da un modelo que en vez de tener los precios rígidos, en este caso viene dado por el nivel de producto. Es decir, que si nosotros derivamos una función de demanda agregada, entonces toda la historia de este modelo, al contrario de este modelo ISLM, que como ustedes saben es una interpretación que en cierto foro puede ser cuestionada, pero es una interpretación válida del modelo keynesiano. En este ambiente, bueno, todo lo que ocurra con la demanda agregada en realidad lo que significa es incrementos en precios, ¿verdad? Es decir, que si nosotros estamos en este punto, ocurre un aumento del gasto, ocurre un aumento de la cantidad de dinero, básicamente lo que se va a reflejar es en ese incremento en precios, ¿verdad? Este era el nivel de precios uno, el nivel de precios inicial y el nivel de precios luego de esa modificación del gasto, básicamente va a ser en esa dirección. Eh, vamos a ver cómo derivar esa función de oferta que no sea vertical, sino que tenga una pendiente positiva, es decir, que de alguna manera refleje una función de oferta en el cual el incremento en el producto y el incremento en los precios eh, se produzca, digamos, a la par. Eh, vamos a ver las tres ecuaciones esas que mencionábamos en la clase pasada y que ustedes debieron haber trabajado en el ejercicio, ¿verdad? Eh, vamos a ver esas tres ecuaciones cómo interactúan, ¿verdad? Decíamos en la clase pasada que esta es la función de demanda. eh, Y vamos a utilizar una función de oferta que es muy particular, pero que además permite eh, eh, definir el tema en relación a los salarios, ¿verdad? Entonces, seguramente en macro se habrán preguntado, eh, bueno, ese supuesto de la rigidez, de trasladar, vamos a decirlo así, ¿verdad? Trasladar la rigidez de los precios a los salarios, ¿por qué? ¿Qué justificación pudiese tener, no? Es decir, ¿por qué los salarios pudiesen ser rígidos? ¿Por qué los salarios nominales pudiesen ser rígidos? Y, y uno pudiese pensar en dos tipos de razones. Eh, unas que tienen que ver con rigideces institucionales, eh, tipo que existen sindicatos, etcétera, y eso introduce ciertos factores de rigideces en términos salariales. Pero otra razón por la cual pudiese existir rigidez en los salarios es este tipo de procesos que se producen en situaciones de asimetría de la información. Es decir, supongamos ustedes seguramente han visto esos modelos en alguna medida en la cual un agente que llamamos generalmente el principal, eh, tiene una información limitada en relación a otro agente que, por ejemplo, puede contratar para determinados servicios, ¿no? Entonces, una persona tiene una información o un set de información, los otros tienen otro set de información. Y en ese tipo de circunstancias pudiese ser óptimo eh, introducir reglas como eh,
estas de rigidez salarial en el sentido de, bueno, tengo un salario de contratación fijo hasta que conozco efectivamente cuáles son los potenciales de, o las capacidades de la persona que estoy contratando. Pero bueno, vamos a, eh, ustedes de pronto han visto eso en otras circunstancias, pero vamos a pensar en una función de oferta de una función de oferta de trabajo de este tipo, ¿verdad? En el cual los agentes por alguna razón fijan un salario nominal al cual están dispuestos a- a ofrecer una determinada cantidad de horas de trabajo. Eh, bueno, ¿cómo derivar entonces esa curva de oferta en estas circunstancias? Bueno, igual que como procedemos en otros escenarios, ¿verdad? Tenemos tres ecuaciones. eh, tenemos tres, tres variables que eventualmente podemos determinar, ¿verdad? Y la manera de proceder en esto, que un poco el sentido de la tarea es, bueno, vamos a consolidar, eh, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a consolidar eh, estas ecuaciones 1 a 3 en la función de oferta agregada, ¿verdad? Eh, la función de oferta agregada, para introducir una definición, es básicamente combinaciones de precios y productos, en este caso que, que despejan estos mercados. Las tres variables que tenemos aquí endógenas son el producto, los precios y el nivel de empleo, en este caso, ¿no? Eh, de tal manera que bueno, vamos a salir de una de esas variables para estar en ese entorno de productos y precios, ¿verdad? Bueno, vamos a linearizar estas ecuaciones primero. Vamos a expresar la primera ecuación de forma lineal, ¿verdad? Em, y vamos a hacer lo mismo con la segunda ecuación. Esta sería la expresión lineal de la primera ecuación. Con la segunda ecuación tenemos que tener en cuenta que vamos a escribirlo acá, ¿no? Esta f de n es la función derivada de la primera función, ¿verdad? Pero f de n igualmente va a ser una función de los mismos argumentos de la primera. Es decir, que vamos a pensarlo de esta forma. Cuando tomamos la derivada de esa función inicial, la derivada va a ser función de los mismos argumentos de la primera, ¿verdad? Es decir, que teniendo en cuenta eso, vamos a linealizar esa ecuación. eh, Esto sería básicamente el lado izquierdo, ¿verdad? Y el diferencial de esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? Eh, ¿Qué sería, no? ¿Qué sería el diferencial de esta expresión, ¿verdad? Aquí tenemos básicamente que aplicar el diferencial de un cociente, ¿verdad? Eso sería 1 sobre p² eh, por P sobre W por DW menos B de P, ¿verdad? Eso sería aplicar la regla de diferenciación en ese cociente, ¿verdad? Pero vamos a hacer una simplificación en esto que va a ser útil, ¿verdad? Vamos a asumir que P y W, ¿verdad? Que son los niveles, son iguales a 1. Y básicamente este diferencial, eh, básicamente sería esto que tenemos acá, ¿verdad? Haciendo ese supuesto nos ayuda a simplificar para no quizás aplicar términos redundantes, de tal manera que el diferencial de esta expresión, vamos a escribirlo, o- vamos a escribirlo de esta forma. Em, y la última ecuación es definitivamente muy sencilla, porque esto significaría que básicamente esto sería equivalente, ¿verdad? El diferencial de W es igual al diferencial de W
eh, barra, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer acá, verdad? Vamos a sustituir, vamos a despejar, eh, vamos a despejar dn de la segunda ecuación, voy a escribirlo así, ¿no? Perdón, vamos a despejar dn de ecuación 2, ¿verdad? Esto sería básicamente dn sería igual a qué? Sería a 1 sobre f de n, eh, eh, y bueno, ya sabemos, ya podemos agregarle acá que esos básicamente son lo mismo, ¿verdad? Más menos, em, menos 1 sobre f de n por fnk de cabra. Es decir, esta, esto básicamente nos daría la variación en el nivel de empleo. Y si utilizamos esto para sustituir en ecuación uno, ¿verdad? Ecuación uno sabemos que es esta expresión, ¿verdad? Eh, em, es decir, que sustituyendo esto, que es lo que acabamos de obtener en DN, ¿verdad? Sustituyendo esto, de Y sería igual a que sería igual a f de n por toda esta expresión que acabamos de obtener, ¿verdad? Em, pero esta más, menos, perdón, 1 sobre f de n fnk de k más lo que venimos arrastrando, ¿verdad? Ahora, fíjense que esta expresión es interesante verla, ¿verdad? Em, eh, o sea, esto que tenemos acá es el producto, ¿verdad? Y lo que tenemos del lado derecho son todos los factores que estarían afectando el producto, ¿verdad? De ellos sabemos que fijo es de K y de W, ¿verdad? Es decir, que nosotros pudiésemos, vamos a agrupar acá términos eh, para separar cada uno de los componentes que está afectando el nivel de oferta, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Sería FDN, FDNN, vamos a poner un signo negativo acá, esto sería de P, ¿verdad? Eh, más FDN, FDNN DW, ¿verdad? Esto sería el efecto de los precios, estos serían precios, estos serían salarios, ¿verdad? Eh, y habría algo acá que dependería del stock de capital, que sería eh, vamos a escribirlo así, ¿verdad? Sería menos FDN, FDNK, FDNNN de K, ¿verdad? Sí, es decir, lo que estoy haciendo acá es multiplicando, separando cada uno de los efectos, ¿verdad? Esto sería, como decía, precios, y esto sería lo que sería el capital, ¿verdad? Esto sería el efecto de capital, ¿verdad? ¿Qué tipo de, qué tipo de función de oferta tenemos acá, ¿verdad? Es decir, eh, si nosotros graficamos esto en este espacio, ¿verdad? Eh, ¿Qué tipo de función de oferta tenemos acá? O sea, ¿cuál sería el efecto de los precios en primer lugar? Bueno, el efecto de los precios vendría dado por este coeficiente, ¿verdad? Esa sería la pendiente de la curva de oferta en este caso, ¿no? Ahora, ese coeficiente, por la información que tenemos de la función de producción que, eh,
¿Cuál es el valor de ese coeficiente? ¿Verdad? El coeficiente es este que tenemos acá, ¿verdad? Eh, estos dos elementos Profesor, son... con permiso, Samuel Linares. Sí, Sería sí, positivo, ¿no? Porque el de abajo, en la segunda derivada es negativo, entonces negativo por exacto, negativo ¿verdad? sería positivo. Sería efectivamente positivo, ¿verdad? Porque esto que tenemos acá sabemos que es positivo. Esto que tenemos acá es negativo multiplicado por este signo menos ese coeficiente definitivamente sería mayor que cero. Eh, si yo les pregunto a ustedes cuál es la lógica que está ocurriendo en ese modelo en relación a, o sea, ¿por qué la curva de oferta tendría esa pendiente positiva? Pero olvidémonos de la matemática y pensemos en la lógica de lo que está ocurriendo. A ver, quién puede? Bueno, muy sencillo, ¿verdad? Los salarios nominales están fijos, ¿verdad? Produce un incremento en el precio, ¿no? Eso significaría que obviamente el salario real está disminuyendo. Como sabemos, las empresas o los agentes que contratan trabajo, en este caso, estarían igualando ingreso marginal, costo marginal, em, de tal manera que si yo contrato una unidad adicional de trabajo, eh, esa unidad de trabajo me está agregando al ingreso marginal, me está igualando ingreso y costo marginal de tal forma que cada vez que lo haga estoy agregando valor y obviamente ese incremento en el precio implicaría, o sea, ese incremento, perdón, en el nivel de empleo implicaría más producto, eso implicaría que la curva tiene pendiente positiva, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, qué efecto tendría un incremento en el salario? Sí, sí. Bueno, el incremento del salario podemos verlo en este coeficiente, ¿verdad? El coeficiente es básicamente el mismo, eh, solo que en este caso es negativo, ¿verdad? Es decir, que esto es positivo, pero esto es negativo, esto sería menor que cero. De tal manera que, ¿qué haría la curva de oferta en ese gráfico? Estaría obviamente trasladándose hacia la izquierda, ¿verdad? Un incremento en el salario estaría reduciendo a todos los niveles la curva de oferta. Una disminución en los salarios la estaría desplazando al lado derecho, ¿verdad? Es decir, aquí Profesor, estamos pro- hablando de incrementos en el salario, aquí estamos hablando de disminuciones en el salario. ¿Sí? profesor, aquí tengo una duda, Ignacio Goncalves. Sí. El, el precio del salario se movería principalmente por razones institucionales de que los agentes van No, 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 no. acomodando Estamos analizando ok, aquí no estamos viendo, lo único que estamos suponiendo es que el salario es rígido, ¿verdad? ok, Pero estamos diciendo, bueno, ¿qué efecto tendría un incremento del precio sobre, o sea, en qué sí dirección se moverían precios y productos manteniendo el salario rígido, independientemente de cuál es el origen, ¿no? O sea, ok, estamos pensando en la curva eh, en términos de su pendiente, ¿verdad? Es decir, vamos a decirlo así, estamos pensando, hay un incremento en el precio, ¿qué debería ocurrir con las otras dos variables endógenas que tenemos en el modelo, que es el empleo y el producto, ¿verdad? Para mantener el equilibrio tanto en el mercado laboral como en el mercado de bienes, ¿verdad? Eso es el tipo de ejercicio que estamos haciendo. No, no estamos averiguando, para contestar tu pregunta, Ignacio, no estamos averiguando cuál es el origen de ese incremento en el precio, sino sencillamente cuál es el movimiento entre las variables. ok, Eh, entonces, fíjense, si pensamos en la curva de oferta, aquí habría un incremento positivo dado por este coeficiente. Habría un efecto negativo vía salario dado por este coeficiente. ¿Y qué pasaría con el stock de capital? Es decir, si nosotros eh, básicamente aquí tenemos
hay como dos tipos de efectos aquí involucrados, ¿verdad? Uno, a través de lo que ocurre con el empleo, que sería esto que tenemos acá, y esto sería como un efecto directo, ¿verdad? Pero fíjense que ambos coeficientes son positivos. F de K definitivamente es mayor que cero, ¿verdad? Eh, y este coeficiente que tenemos acá, F de N, F de NK, F de NN, eh, esto es positivo, esto es positivo también. Decíamos que esta derivada cruzada que mide básicamente cuál es la complementariedad de los factores también es positiva. eh, pero esto que tenemos acá es negativo, de tal manera que multiplicado por el signo menos daría que este coeficiente es definitivamente mayor que cero. Fíjense que podemos simplificar esto, ¿no? Podemos simplificar sabiendo cuál es el signo de los coeficientes. Nosotros pudiésemos simplificar esto a una curva de oferta que luciría de esta forma, ¿verdad? Em, eh, em, donde cada uno de estos coeficientes, bueno, no necesitamos aquí alfa 3, ¿verdad? Sería básicamente alfa 2, ¿no? Alfa uno y alfa 2 son mayores que cero, y lo que básicamente estaríamos es como pensando en una función de oferta de esta forma. Em, ¿Qué implicaría esto, no? Que, eh, pensando en el modelo de una economía cerrada, ¿verdad? Que en vez de esas cinco variables, endógenas que ustedes escribieron el modelo en la tarea, nosotros pudiésemos escribir esto de una forma en la cual tuviésemos únicamente tres variables endógenas, ¿verdad? De Y, de R y de P, ¿no? Y aquí tendríamos el set de variables exógenas, ¿verdad? Variables exógenas serían, bueno, vamos a hacer el ejercicio de cómo escribimos el modelo, ¿verdad? Vamos a pensar que las ecuaciones del modelo son las siguientes. Esa función de oferta, eh, que podríamos escribir de esta manera, ¿verdad? Más, más las otras dos ecuaciones que le damos del modelo ISLM, ¿verdad? Que ¿serían qué? Serían estas que tenemos acá, más, más la ecuación del mercado monetario que vamos a hacer, vamos a escribirla de de esta manera, ¿verdad? Em, Fíjense que acá, que, que significaría tomar el diferencial de nuevo de ese cociente, ¿verdad? Vamos a asumir que, vamos a hacer el mismo supuesto que hicimos sobre el salario real, y vamos a asumir que esto es igual a esa diferencia, asumiendo que los valores iniciales o los valores en niveles, ¿verdad? Es importante tener en cuenta, eh, es importante tener en cuenta esa diferenciación. Estos son los niveles de las variables, ¿verdad? Eh, y estas son aproximaciones que hacemos alrededor de un punto de equilibrio, ¿verdad? Estos son diferenciales, que son, pero a los efectos de nosotros que estamos interesados en cuál es en cuál es el equilibrio del modelo y cómo se afecta ante determinados choques, eh, generalmente estamos es concentrados en esto, ¿verdad? No en los niveles de la variable, sino en sus aproximaciones alrededor de un determinado punto de equilibrio, ¿verdad? Pero bueno, escribamos este modelo en forma matricial, ¿verdad? Vamos a escribir este modelo en ese orden de variables que decíamos. eh,
¿Qué habría en esta matriz? ¿Qué habría en esta matriz que tenemos acá? Eh, es decir, la primera ecuación, las variables endógenas. Vamos a escribir la primera ecuación, ¿verdad? La primera ecuación es esta que acabamos de escribir, ¿verdad? Em, Vamos a pasar las variables endógenas de un lado. Esto pasaría, eh, y aquí tendríamos que menos W más alfa 2 de K, ¿verdad? La primera ecuación que tenemos acá, pasamos la variable endógena que tenemos del lado derecho, que sería P, y básicamente nos quedaría de esta forma. Es decir, que esta fila que tenemos acá, ¿qué sería? Con su permiso, profesor. ¿Sí? Samuel Linares. Ujú. Sería 1, 0 y menos alfa 1, Exacto, ¿verdad? ¿cierto? Todo el mundo lo ve, ¿verdad? La idea de escribir esta, estas ecuaciones en notación matricial es que de nuevo conocemos algunos algoritmos para resolver sistemas de ecuaciones que utilizan matrices o sea, pasar a matrices. La idea es que conocemos algoritmos para resolver sistemas de ecuaciones que nos ayudan, ¿verdad? Em, y vamos a ver qué sería esa segunda ecuación escrita, qué habría en esta segunda fila. La ecuación es esta, ¿verdad? Em, las dos variables endógenas tendríamos que pasar de Y, que tenemos el lado derecho, hacia la izquierda, ¿verdad? Y tendríamos que pasar de R también hacia la izquierda. ¿Qué escribiríamos ahí? Aquí Ignacio Goncalves. Sí, En la primera sería uno menos C, uno menos C prima. exacto. 1 menos C', exacto. En el segundo sería I prima, Bueno, Y' tendría que pasar al lado izquierdo con signo negativo, ¿verdad? negativo, negativo. Exacto, Sí. sería menos Y' entonces. ¿Y qué Y habría? cero, Y cero, cero. ¿verdad? ¿Y qué habría en la última columna? En la última fila, perdón. Sería Sería menos, directamente Pero LY podemos, menos, podemos, y podemos pasar LR. para el lado. ah, ¿Sería qué? Sería LY, LY, sería LY LR y uno. y uno, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y bueno, y aquí tendríamos todas las otras. Vamos a escribirlo sin necesidad de. Tendríamos de G, tendríamos, que es lo único que. Y tendríamos de K, ¿verdad? Esto sería el primer elemento. En el segundo elemento aquí tendríamos de B, perdón, tendríamos, tendríamos de, eh, eh, vamos a escribirlo, eh, la primera ecuación sería menos alfa 1 de, de W, ¿verdad? Más alfa 2 de K, ¿verdad? Que serían las únicas cosas que estarían en el lado derecho de esa primera ecuación. Aquí tendríamos de G y aquí tendríamos de Weber. Em, y ese es un modelo de una economía cerrada que podemos ver qué pasa, ¿verdad? Em, Podemos hacer el ejercicio de, bueno, qué pasa. Podemos calcular en ese caso este tipo de cosas, ¿verdad? Podemos calcular qué pasa con el gasto sobre las variables, sobre las variables endógenas, ¿verdad? ¿Qué pasa con la cantidad de dinero, que serían otro set de multiplicadores? Creo que en el ejercicio yo les mandaba hacer algo como este, ¿o no? ¿O no? Sí, no, no, no recuerdo, pero podemos calcular este set de multiplicadores también, ¿verdad? Eh, podemos,
podemos calcular esto sería política fiscal, eh, esto sería política monetaria, ¿verdad? Que es como generalmente hacemos la distinción. Pero podemos también calcular qué pasa con respecto a algunos eventos que pudiesen suceder en esta economía en relación, por ejemplo, al stock de capital. Podemos calcular eh, qué pasa con estas variables, con cambios en el stock de capital. Eh, y podemos también ver qué pasa con algún efecto exógeno sobre los, sobre los salarios, ¿verdad? Es decir, podemos hacer todos esos ejercicios. Em, em, pero es bien importante porque nos va a ayudar, ¿no? Eh, ustedes pudiesen pensar en el modelo ISLM y decir, bueno, ¿por qué, por qué simplificar las cosas de forma tal que asumir que los precios son rígidos? O sea, eh, por qué llegar a un modelo en el cual pensar que la rigidez de precios es tan generalizada que básicamente eh, nosotros pudiésemos simplificar este modelo a, a- pudiésemos simplificar el modelo de forma tal que, que, que bueno, tenemos ese modelo ISLM que es sencillo eh, y es fácil de trabajar. Bueno, es cuestionable, ¿verdad? Porque si ustedes se ponen a pensar en qué significaría eso, eso sería ir como contra la realidad, ¿verdad? Porque pudiese justificarse, o sea, pudiese decirse, bueno, obviamente los precios y los salarios pudiesen ser de alguna manera rígidos, pero es difícil pensar en un esquema en el cual la rigidez es absoluta, ¿verdad? Eh, en términos de una economía abierta, eh, en el cual este tema de la diferencia entre economías cerradas y economías abiertas es, es en cierta forma clave porque eh, cuando pensamos en una economía abierta, bueno, hay cosas que empiezan a ocurrir, pero definitivamente el asunto no es ni propio de unas economías abiertas ni propio de una economía cerrada, ¿verdad? El asunto de la rigidez de los precios eh, no es inherente a que la economía esté abierta o no. O sea, es un tema que incluso en un modelo sencillo, una economía cerrada, es difícil de conciliar, ¿verdad? Em, esta curva de oferta, además, que, que- que en cierta forma, bueno, vamos a volver a reescribirla, ¿verdad? Eh, esto, eh, nosotros la escribíamos de esta forma, ¿verdad? Eh, eh, vamos a pensar que de pronto, esta es una cosa que ustedes seguramente vieron en macro, ¿verdad? Eh, pues esta curva de oferta, vamos a pensar en que las variables, o sea, pensemos en el caso de que las variables son básicamente lineales, ¿verdad? Y vamos a escribir una función de oferta
que pudiese ser escrita de esta manera, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a agregarle acá el tema de los salarios, ¿verdad? Em, y vamos a pensar en en una noción en la cual las variables que observamos en este caso son discretas, ¿verdad? Entonces, ustedes seguramente habrán visto una función de oferta que, que pudiese ser escrita de esta manera, ¿verdad? Em, y vamos a pensar que estos salarios que son rígidos, ¿verdad? Em, se forman de la siguiente forma, es decir, los agentes forman una expectativa. Vamos a introducir una notación que de pronto ustedes conocen, pero si no conocen es relativamente fácil deducirla, ¿verdad? Eh, los agentes forman una expectativa previa de lo que va a ser el nivel de precio, ¿verdad? Esta notación eh, eh, ¿es familiar para ustedes o no lo es? Esta notación básicamente, ¿qué significaría para aquellos que lo vieron en el pasado? Eh, La expectativa en el periodo anterior. Con permiso. ¿Sí? ¿Quién? Porque ya Tony acaba de decir algo, pero ¿quién más quería decir? Bueno, me imagino que eh, Con en permiso, estadística, profesor Samuel Linares. ajá, sí, Una de las formas en las que más me llega a la mente esa expresión es en primer lugar cuando trabajamos con expectativas adaptativas, otras trabajamos con ok, la ilusión monetaria, pero eso en es un general tema cierto. esto que tenemos acá, bueno, ya veo que es familiar para ustedes, ¿verdad? Pero vamos a hacer algunas precisiones, ¿verdad? Este operador es lo que llamamos el operador de No, valor inflación esperado. esperada del periodo anterior. Este operador es lo que llamamos el operador de valor esperado, ¿verdad? Em, ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo le damos una definición precisa a eso? Em, bueno, si nosotros tenemos una densidad de probabilidades, ¿verdad? Es decir, supongamos que tenemos una variable random que tiene realizaciones en, digamos, eh, eh, 10 posibilidades, ¿verdad? Este operador, el valor esperado de X, si eso fuera el caso, ¿no? Sería la sumatoria de qué, de las realizaciones en cada uno de los, de los eventos, ¿verdad? Multiplicado por la probabilidad de que eso ocurra, ¿verdad? Si I va desde 1 hasta 10, bueno, eso básicamente en un escenario en el cual imaginemos que estamos teniendo una variable random que se desarrolla en 10 posibles eventos. eh, eh, el valor esperado de esa variable es sencillamente la suma ponderada de las probabilidades que ocurra por el evento que básicamente se produzca en esas circunstancias, ¿verdad? Si la variable es continua, esto me imagino lo vieron ustedes en estadística, esto sería La básicamente integral. la integral, ¿verdad? Esto esto sería el valor esperado, ¿verdad? Esta notación, como ustedes decían, eh, ¿esto qué sería, verdad? Esto sería, vamos a leerlo primero, esto sería el valor esperado de de la variable X, ¿verdad? Eh, Condicional a, en muchos de estos casos, eh, podemos decir que es información eh, o dateada, a- dateada en T-1, ¿verdad? Es decir, que si lo trasladamos a esta notación que acabamos de introducir ahorita, ¿verdad? Los
agentes económicos estarían fijando el salario en T, ¿verdad? Con información en T menos uno de lo que suceda con el nivel de precio, ¿verdad? Eh, si, si nos colocamos en términos de un agente económico, bueno, tiene sentido, ¿verdad? O sea, yo estaría fijando el salario que voy a cobrar en T, haciendo un pronóstico de cuál va a ser el nivel de precios en T, con información, si es el caso, con información o la mejor información que tenga en el periodo anterior, ¿verdad? Esta notación, eh, eh, esta notación que tenemos acá, eh, perdón, esta notación que acabamos de introducir ahorita, ¿verdad? Esto sería, eh, esa notación es típica de modelos que ustedes seguramente también están familiarizados con la notación, típico de modelos que asumen que los agentes actúan de forma racional, ¿verdad? Pero eso lo vamos a discutir un poco más adelante, pero fíjense ustedes que esta función de oferta que tenemos acá, ¿verdad? Eh, nosotros pudiésemos escribirla básicamente de esta forma. Eh, es algo, es algo parecido a lo que escribíamos acá. eh, Bueno, estamos quizás recogiendo toda la información del stock de capital en esta variable que tenemos acá, ¿verdad? Em, pero la vinculación entre precios y salario viene de alguna manera dada por este elemento, ¿verdad? Que tenemos acá. Esta función de oferta, si ustedes vieron este tipo de cosas en macro, es una función de oferta que se origina en el trabajo de un economista tremendamente importante que se llama Robert Lucas. Eh, de hecho, esta, ese modelo que da lugar a esa curva de oferta es lo que se llama, lo que se denomina el modelo de las islas de Lucas, que de pronto ustedes lo han escuchado mencionar, pero más o menos la dinámica es la siguiente, ¿no? La narrativa es la siguiente. Lucas se plantea un modelo en el cual hay productores similares, ¿verdad? En islas diferentes, eh, pero no tienen certeza de cuál es el precio al cual se va a cruzar el producto en un mercado al cual todos ellos concurren, ¿verdad? Entonces, hay un modelo como de diferentes islas, ¿no? Productores similares que tienen un mercado común. Los agentes, cada uno de los agentes conoce cuáles son las condiciones en las cuales ellos producen el producto, pero no saben, tienen que formar expectativas en relación al precio que va a prevalecer en ese mercado, eh, en ese mercado común, ¿verdad? Entonces, ello da origen a una función de oferta que tiene estas características y que de pronto nosotros nos vamos a pasear de ahí porque, nos vamos a pasear por ahí, perdón, porque vamos a ver algunas cosas que, que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Pero volvamos a nuestro tema del modelo de una economía abierta, ¿verdad? Hasta ahora nos hemos paseado por el tema de cómo flexibilizar los precios, pero vamos a retornar a nuestro modelo inicial, que si ustedes recuerdan, el modelo que nosotros escribimos de una economía abierta todavía tenía la herencia de ese supuesto de precios rígidos, ¿verdad? El modelo al cual llegamos era un modelo de una economía que tenía el mismo punto de partida, el modelo XLM, pero un modelo que básicamente lo escribíamos en términos de tres ecuaciones, ¿verdad? Y esas tres ecuaciones eran lo que llamamos la curva
y S, ¿verdad? Que sería, vamos a escribirle niveles y después lo escribimos en términos de, de, de aproximación lineal, ¿verdad? Em, el, el modelo era básicamente esto de la curva IS, ¿verdad? La curva LM era esta que tenemos, esta que tenemos acá, ¿verdad? Y el sector externo eh, era, era este que tenemos acá, ¿verdad? Ese era el modelo al cual nosotros habíamos arribado, ¿verdad? Em, y decíamos que, bueno, ¿cuáles eran las variables endógenas, ¿verdad? Recordemos que P es fijo, ¿verdad? Eh, ¿cuáles eran las variables? ¿Cuáles eran las variables endógenas? Bueno, decíamos que eran las variables que usualmente heredamos de una economía cerrada, ¿verdad? Eh, estamos agregando el tipo de cambio, estamos agregando el nivel de reservas, ¿verdad? Em, y variables exógenas, bueno, era todo lo que, bueno, vamos a escribirlo, lo que heredamos de, de una economía cerrada, en este caso, eh, vamos a escribir en vez de B, o sea, recordemos que B en este caso, que es la base monetaria, es R más crédito doméstico, ¿verdad? Bueno, vamos a escribir el crédito doméstico acá como una variable exógena. Em, ¿Y serían qué? Serían R asterisco, I asterisco, em, y más nada, ¿no? Estas serían variables endógenas, estas serían variables exógenas, ¿verdad? Em, decíamos que básicamente la contabilidad entre variables endógenas y ecuaciones, teníamos que decidir en relación a estas dos, ¿verdad? Y, y decíamos que básicamente el régimen cambiario era lo que nos permitía decidir cuál de esas variables era endógena, ¿verdad? Entonces decíamos, bueno, una situación de tipo de cambio fijo en la cual la variable endógena son las reservas del Banco Central, es una en la cual tenemos básicamente estas tres variables endógenas y el tipo de cambio pasaría a ser una variable exógena. Tipo de cambio, tipo de cambio flexible, tipo de cambio flexible. eh, entonces las variables endógenas serían I, R y Q, ¿verdad? Em, Y las reservas, en este caso, pasarían a ser una variable exógena. Es decir, que básicamente entonces deberíamos pasar esta para el set de variables exógenas. Em, Sí, el modelo profesor, disculpe. ISLM, que es este que estamos trabajando, ¿verdad? Nosotros decíamos, bueno, pero ese modelo nos permitiría a nosotros entonces eh, ver en qué condiciones política fiscal o política monetaria es más apropiada, eh, ver qué tipo de régimen cambiario es más útil para, por ejemplo, minimizar algunos efectos, eh, y nos permitiría también ver, que era la discusión que hacíamos, eh, bueno, cómo afecta la movilidad de capitales estos resultados. Eh, Vamos a hacer un ejercicio respondiendo esas preguntas, ¿verdad? Y ustedes deberían hacer otro tipo de ejercicios para tener más... bueno, le vamos a dar varias vueltas a esto, ¿verdad? Porque
vamos a primero trabajar con esta situación en la cual tenemos tres ecuaciones, tres variables endógenas, pero vamos a tratar de complicar un poco más las cosas para tener más habilidades haciendo este tipo de ejercicios. Pero consideremos tipo de cambio fijo, ¿verdad? Consideremos tipo de cambio fijo. ¿Qué aprendemos de ese sistema o qué aprendemos de este modelo en situaciones de tipo de cambio fijo, ¿verdad? Em, Vamos a de nuevo aplicar ese récipe que hemos aplicado antes, que bueno, linearizar el modelo, colocar las cosas en forma matricial para obtener los resultados, etcétera. Pero vamos a hacer este ejercicio que creo que puede ser útil para despejar varias dudas, ¿verdad? Em, bueno, vamos a linearizar las ecuaciones, ¿verdad? Y eso es la primera ecuación. La primera ecuación que tenemos acá es esta, ¿verdad? Es decir, en términos de tomar diferencial total, esto sería de y más y prima de r más de g, ¿verdad? Más xny de y más xny de y asterisco más xnq de q, ¿verdad? Em, La segunda ecuación, que a medida que los precios son rígidos, vamos a, vamos a asumir que el diferencial, este que tenemos del lado izquierdo, ¿verdad? Esto que tenemos acá, vamos a asumir que P es constante para no tener ese tema de los cocientes, ¿verdad? Y perdón, esto sería el lado izquierdo más LR de R, ¿verdad? Y la tercera ecuación el diferencial sería eh, más XNQ de Q más CF prima de R menos DR asterisco, todo esto igual a cero, ¿verdad? Em, y vamos a escribir esto, ya tenemos eh, habilidades como para hacerlo de forma rápida, ¿verdad? Vamos a escribir esto en forma matricial, vamos a escribir estas ecuaciones. O sea, la primera ecuación, ¿qué sería? Sería uno menos C' menos XNY. Este sería el primer elemento de esa matriz y pasamos todas las cosas que dependen de DY hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Em, Tendríamos aquí ¿cuál sería este elemento que tendría que escribir en la segunda posición? Y prima. Menos y prima, ¿verdad? Porque se estaría pasando de nuevo al lado izquierdo con signo negativo, ¿verdad? ¿No? Em, ¿Y aquí qué tendría que escribir? O sea, en esta tercera posición, ¿qué tendríamos que escribir? Cero. Cero. Cero, ¿verdad? Cero, cero. Em, y la segunda ecuación sería LY, LR. ¿Aquí qué tendría que escribir en esta tercera posición? Uno. Cero, Uno. no uno. Uno. Esto estaría pasando con Ah, signo negativo, negativo, ¿verdad? menos uno. Menos uno, ¿no? Em, y aquí, en la primera posición de la tercera fila, y aquí es Uno. NY. ¿Ah? Ah, Sí, ¿no? La tercera ecuación sería este elemento. Aquí, ¿qué sería? Sería CF', ¿verdad? ¿No? Y aquí sería cero, ¿verdad? Todo el mundo lo ve, ¿no?
Básicamente este truco de escribir las cosas en forma matricial es reproducir exactamente lo que tenemos en cada una de las ecuaciones. Porque, de nuevo, si yo multiplico la fila por la columna, o sea, si yo multiplico esa fila por el vector columna, esta operación de multiplicar la matriz por ese vector columna lo que me va a reproducir es las mismas ecuaciones de partido, ¿verdad? Eh, y en este lado, bueno, quedarían todas las variables exógenas, ¿verdad? Que estaría de y más xn y de y asterisco, ¿verdad? Más xnq de q. Esto sería el primer elemento. Eh, Aquí el segundo elemento sería de CD, ¿verdad? Y, y aquí tendríamos que, tendríamos menos xny de y asterisco menos xnq de q, ¿verdad? Todo pasaría al lado izquierdo, ¿verdad? En- Ahora tratemos de hacer el ejercicio. Estos ejercicios son útiles, ¿verdad? Porque eh, es la misma pregunta. Bueno, supongamos, ¿qué pasa, qué pasa con un aumento del gasto, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa a la hora de evaluar las variables endógenas cuando se produce ese incremento cuando se produce ese incremento en el gasto? De qué tamaño son esos multiplicadores? ¿O cuál es el efecto que tiene ese cambio en una variable exógena, que en este caso es el gasto fiscal, eh, sobre cada una de las variables endógenas que... Recordemos que ese concepto de variables endógenas es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque esas son las variables que ajustan los tres mercados, el mercado de bienes, el mercado monetario y el sector externo, ante cualquier perturbación que ocurra, ¿verdad? Eh, es decir, ocurre un aumento del gasto, entonces esas variables tienen que ajustar para, para equilibrar esos tres mercados, ¿verdad? Bueno, vamos a calcular ese primer efecto, ¿verdad? ¿Cuál sería ese primer efecto? Vamos a utilizar ese algoritmo de la regla de Kramer, ¿verdad? Ese primer efecto sería uno sobre el determinante de la matriz, es decir, esto sería el determinante de la matriz que tenemos en el lado izquierdo, ¿verdad? Eh, Multiplicado vamos a asumir que lo único que cambia es el gasto, ¿verdad? Lo único que cambia es el gasto. Multiplicado, ¿qué sería ese vector? Sería todo lo demás permanece constante, lo único que cambia es el gasto. Esa primera columna sería básicamente 1, 0, 0, ¿verdad? Eh, em, y bueno, todo lo demás permanece, permanece constante, ¿verdad? Eh, esto sería el resultado, ¿verdad? Em, Fíjense ustedes que si yo hago, si yo hago esto, este sería el lado derecho de la... Si yo hago, vamos a verlo quizás en las ecuaciones, vamos a verlo en las ecuaciones originales, ¿verdad? Imaginemos que no escribimos las cosas en términos matriciales, sino que nos observamos únicamente qué pasa en las ecuaciones, ¿verdad? Bueno, en las ecuaciones pasaría que todas las otras variables permanecen a sus niveles, es decir, que de y asterisco sería igual a cero, esto sería igual a cero, eh, esto también sería igual a cero, em, esto también sería igual a cero, ¿verdad? Em, Igual en esta ecuación, esto sería igual a cero, esto sería igual a cero, esto también sería igual a cero, ¿verdad? Lo único que queda en el lado derecho es lo que ocurre con el gasto, ¿verdad? Es decir, que básicamente
el sistema podríamos eh, nosotros dividirlo todo entre DG, ¿verdad? Eh, y, y ese resultado sería que básicamente tenemos el mismo, vamos vamos a escribir cómo sería esa operación, ¿verdad? Imaginemos que hacemos todas las variables exógenas iguales a cero a excepción del gasto y dividimos todo entre DG, ¿verdad? Bueno, el sistema que resultaría sería básicamente el mismo, ¿verdad? Con la misma matriz en el lado izquierdo, pero LI, LR menos uno XNY, CF prima, 0, ¿verdad? Pero la medida que estamos dividiendo entre DG, el sistema resultante sería algo parecido a esto. Eh, Esta matriz que tenemos acá no cambia, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el cálculo de las multiplicadores y escribimos las cosas de esta forma, es como si nos diéramos o simplificáramos las cosas a dividir entre la variable que está cambiando, ¿verdad? Bueno, esta operación que tenemos acá, vamos a terminarla, ¿verdad? Esa es de y entre dg sería, bueno, primero ese determinante vamos a calcularlo, ¿verdad? Es decir, esta delta que acabamos de decir que es el determinante de esta matriz, ¿a qué sería igual? Eh, no sé cómo hacen ustedes determinantes o cómo, pero bueno, una manera útil es quizás utilizando ¿cómo se llama eso? Expandiendo por cofactores, ¿verdad? Eliminamos esta fila, eliminamos esta columna. eh, Ese cofactor está en la posición 2 3, es decir, que tenemos que cambiarlo de signo y básicamente la, la matriz resultante sería ¿qué? Sería 1 menos C' menos XNY multiplicado por CF', que sería esa línea más y prima XNY, ¿verdad? Ese sería el determinante de esa matriz, ¿no? Eh, Ahora, de acuerdo a la información que tenemos de los parámetros, ¿qué signo tiene ese determinante, ¿verdad? Este elemento que tenemos aquí, ¿qué signo tendría? Bueno, podemos ver los componentes, ¿verdad? Uno menos C', sabemos que C' es menor que uno, es decir, que todo esto es positivo. X n y, sabemos también que signo tiene signo negativo en relación multiplicado por este signo menos, todo sería positivo, ¿verdad? Em, CF' es positivo, de tal manera que positivo por positivo da positivo. Em, ¿Y qué sabemos de esto? Bueno, y prima es negativo, x en y también es negativo, de tal manera que es positivo. El determinante de la matriz definitivamente es mayor que cero, ¿verdad? Em, ¿Y qué sería esto, no? ¿Qué sería esta, esta, qué sería este determinante? Bueno, podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Podemos expandir por acá y sería esta submatriz de I de Y. Ustedes pueden verificarlo por su propia cuenta en términos sería básicamente esta expresión, ¿verdad? Uno menos C' menos X n Y, CF' más Y prima X n Y, ¿verdad? Este básicamente sería el resultado. Em, ¿De qué? De nuevo, bueno, sabemos que lo que tenemos en el denominador es positivo, lo que vamos a hacer, CF' también es mayor que cero, es decir, que el efecto de un aumento en el gasto sobre el producto definitivamente es positivo. Es decir, que en esas condiciones, una economía abierta, tipo de cambio fijo, la política fiscal tiene definitivamente espacio, ¿verdad? El efecto es positivo. Em, Fíjense que podemos preguntarnos
una de las cuestiones que, una de las preguntas que hacíamos era, bueno, ¿cómo afecta el grado de movilidad de capitales a, a ese resultado? Es decir, nosotros, pues, el grado de movilidad de capitales, eh, el grado de movilidad de capitales viene dado por el tamaño de ese parámetro, ¿verdad? Es decir, que si la cuenta financiera, en este caso, es muy sensible a la tasa de interés, entonces podemos hacer dos casos extremos. Uno en el cual esto tiende a infinito y llamamos perfecta movilidad de capitales. eh, eh, y uno en el cual esto tiende a cero y llamamos no movilidad de capitales, ¿verdad? Eh, eh, y entonces nos podemos hacer la pregunta de, bueno, ¿cómo el grado de movilidad de capitales afecta ese resultado? Eh, Vamos a decir, vamos a calcular vamos vamos a tomar el límite de esta expresión cuando CF' tiende a infinito, ¿verdad? Eh, el resultado es este que tenemos acá. ¿Qué pudiésemos decir de esa pregunta? Es decir, ¿qué pasa con la política fiscal cuando la movilidad de capitales es tremendamente alta? ¿A qué sería igual esa expresión? Esta que tenemos acá. ¿Cómo calculamos ese límite? Bueno, tenemos esas situaciones en las cuales la variable que está teniendo infinito está tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué regla debemos usar para, para calcular ese límite? La división de los límites, ¿no? El límite del numerador entre el límite del denominador. Exacto, ¿verdad? Una manera de hacerlo es dividimos entre C' arriba, dividimos entre C' abajo y, y básicamente entonces el límite sería igual a que, bueno, arriba tendríamos obviamente uno, ¿verdad? Abajo tendríamos esto dividido entre C', que sería uno menos C' menos X n y la otra expresión dividido entre C' tendiendo a infinito, ¿verdad? Sería cero, ¿verdad? Es decir, que Eh, el límite es básicamente este resultado, ¿no? ¿Qué otra regla podríamos utilizar para hacer esos? Bueno, que ustedes en matemáticas verían algo como lo de hospital rule, ¿verdad? Las reglas del hospital, ¿en qué consiste? Que seguramente ustedes la vieron. ¿Alguien se debe Sí, acordar? profesor, con permiso, Samuel Linares. ¿Sí? Sí, vamos a tener la derivada del numerador y la derivada del denominador. Exacto, ¿verdad? Y básicamente el resultado es el mismo, ¿verdad? Eh, si hacemos el límite eh, de G con CF' tendiendo a cero, eso sería que ese límite sería igual a que, bueno, sería cero, ¿verdad? Es decir, que en estas circunstancias, la política fiscal sometida a un universo en el cual existe movilidad de capitales alta, tendiendo a infinito, como si pudiésemos generalizar, o una situación en la cual la movilidad de capitales es bajísima, entonces es más favorable un entorno de movilidad de capitales alta que un entorno de movilidad de capitales más baja, ¿verdad? Eh,
¿Qué podemos decir de la política monetaria, verdad? O sea, eso sería calcular multiplicadores como estos, ¿verdad? Em, la política monetaria en este caso pero la estamos, em, la estamos definiendo en relación a cambios en el crédito doméstico, ¿verdad? Em, 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 Vamos a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer por lo menos uno de ellos, ustedes deberían hacer los otros. Esto, ¿Esto qué sería, verdad? Aplicando de nuevo regla de Kramer, ¿no? Y eh, vamos a ver el modelo, asumimos todo lo demás constante, es decir, que lo único que estaría cambiando es el crédito doméstico, no estaría pasando nada ni con el producto externo, ni con el tipo de cambio, ni con la tasa de interés externa, todo lo demás estaría, estaría constante. Es decir, básicamente el ejercicio que tendríamos que hacer es de nuevo sustituir en la primera posición, en este caso sería este vector, ¿verdad? Eh, ¿Qué tendríamos acá? Sería LR menos 1, XF prima 0, ¿verdad? Todo eso entre el determinante de la matriz, ¿verdad? Em, em, Aquí podemos expandir por este cofactor, eliminamos esta fila, eliminamos la columna, quedaría... Bueno, esto es básicamente cero, ¿verdad? Eh, es decir, una de las conclusiones de este modelo es que la política monetaria no tiene espacio en condiciones de tipo de cambio fijo. Ustedes habrán escuchado seguramente la expresión de que nosotros vamos a extender vamos a indagar más sobre ese resultado, pero con tipo de cambio fijo, la política monetaria básicamente se ata de mano. Es decir, se pone como una camisa de fuerza. Esa camisa de fuerza puede tener diferentes grados de dureza, si se puede decir así, ¿verdad? Es decir, el gobierno hace una promesa de tipo de cambio fijo, bueno, la puede violar en el futuro, pero mientras mantiene la promesa, la política monetaria básicamente se ata de mano, ¿verdad? Em, eh, es decir, esa camisa de fuerza puede ir desde una promesa hasta, por ejemplo, dolarizar. Una economía que dolarice básicamente renuncia a la política monetaria como instrumento, ¿verdad? Pero yo les preguntaría, porque el tipo de ejercicio que quiero que hagan es pasearse por todos estos cálculos, ¿verdad? Hicimos uno para el producto en el caso fiscal, pero ustedes necesitarían hacer los restantes, ¿verdad? Deberían calcular acá y deberían calcular qué pasa con el efecto sobre las tasas de interés, qué pasa con el efecto sobre la reserva, ¿verdad? Igualmente, aquí calculamos el efecto sobre el producto, pero ustedes deberían calcular estos dos multiplicadores adicionales. Pero si yo les pregunto a ustedes, sin necesidad de hacer los cálculos, em, en este caso, en este caso de la política monetaria, ¿qué debería ser este resultado? O sea, ¿cómo un cambio de la política monetaria no tendría efecto, un cambio en el crédito doméstico del Banco Central no tendría efecto sobre la economía? Es decir, ¿cómo concilio yo este resultado con este de la tasa de interés, ¿verdad? O sea, el tipo de cambio fijo, ¿verdad? Eh,
En una economía abierta, nosotros no lo hemos modelado, pero la política monetaria eventualmente puede comunicarse con la actividad real por dos vías. O por vía de la tasa de interés, que es el vehículo fundamental, ¿verdad? En una economía cerrada, si ustedes se acuerdan, el vehículo de comunicación de la política monetaria con la actividad real es la tasa de interés. El Banco Central afecta la tasa de interés y con eso afecta la actividad real. En una economía abierta hay otro canal de comunicación, que es el tipo de cambio. Vamos a ver cómo se produce ese vínculo, pero es muy sencillo adivinarlo en relación a qué pasa, ¿verdad? Porque el Banco Central, si coloca más cantidad de dinero en la economía, una de las cosas que va a afectar es el tipo de cambio, porque el tipo de cambio no es otra cosa que la relación de moneda local con la moneda extranjera, ¿verdad? Entonces, si el Banco Central sencillamente empieza a emitir más, eso va a tener efectos sobre el tipo de cambio en la dirección usual, ¿verdad? Pero entonces hay dos vehículos, ¿no? Uno, la tasa de interés, y otro, lo que ocurre con el tipo de cambio, ¿verdad? Tipo de cambio en este caso es fijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conciliar este resultado de que la política monetaria tiene cero efecto sobre el producto? ¿Cuál debería ser este multiplicador para utilizar esa terminología? Es decir, ¿qué valor deberíamos tener acá? O sea, la única manera de que la política monetaria no se tenga efecto sobre la actividad real es que tampoco tenga efecto sobre la tasa de interés. Es decir, que esto debe ser cero, ¿no? Y ustedes lo van a comprobar cuando, cuando hagan el cálculo, ¿no? Em, Vamos a hacer dos tipos de ejercicio porque yo quiero que ustedes definitivamente agarren práctica con este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, yo quiero que calculen el resto de los multiplicadores, es decir, aquí ya calculamos dos, son seis, ustedes deberían calcular los otros cuatro, ¿verdad? Eh, pero además, switchen variables endógenas, ¿verdad? En vez de ser la variable endógena las reservas, pongan el tipo de cambio como variable endógena. Es decir, uno, calcular todos, todos los multiplicadores, ¿verdad? Eh, Tanto del gasto fiscal como de la política monetaria, ¿verdad? Dos, eh, ¿qué pasa cuando qué pasa vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué pasa con efectos en Y asterisco y R asterisco, ¿verdad? Que serían variables exógenas? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se produce un choque en la actividad económica mundial y el, el, el producto externo disminuye, ¿verdad? Es decir, que pasa calcular todos los multiplicadores eh, vinculados a ese choque externo, ¿verdad? A choques exógenos, tanto en el producto como en la tasa de interés externa. Em, y tres, em, ¿qué pasa? eh, vamos a, vamos a decirlo así, ¿qué ocurre? O vamos a escribirlo de esta forma. Comparar, comparar estos resultados con una situación en la cual las variables endógenas ahora son estas tres que tenemos acá, ¿verdad? Que sería como switchar una variable endógena por otra, ¿verdad? Es decir, en vez de ser las reservas, ahora es el tipo de cambio. ¿Qué pasa con todo lo anterior cuando switchamos las variables? Que es un poco el propósito de este modelo IS, ISLM, balanza de pagos
Eh, eh, y yo le agregaría, esto sí tiene un nivel de complejidad más alto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si ahora, en vez de una situación de precios rígidos, o sea, qué pasa cuando introducimos una función de oferta, eh, de oferta agregada, similar a la que introducimos cuando empezamos la clase? Es decir, en este caso tendríamos un sistema en el cual ya los precios no son rígidos, sino que tendríamos eh, de Y, de R, eh, tendríamos tendríamos P, y aquí tendríamos de R o de S, ¿verdad? Es decir, tendremos que escoger entre estas dos variables, pero me interesaría que quizás, eh, bueno, vamos a hacerlo más sencillo, después podemos discutir el tipo de, consideremos que es tipo de cambio fijo, ¿verdad? Y las variables endógenas son estas que tenemos acá, son los precios, la reserva, la tasa de interés y el producto, ¿verdad? Es decir, tendríamos cuatro variables y cuatro ecuaciones. ¿Qué pasa en situación de tipo de cambio fijo cuando introducimos esa función de oferta agregada? Em, ¿Qué tanto esas conclusiones, el propósito sería el siguiente? ¿Qué tanto esas conclusiones que utilizamos con precios rígidos se mantienen cuando utilizamos un modelo en el cual los precios son flexibles? Leandro Díaz, perdón. Leandro Díaz, profe. En el punto 3 dice comparar esto resuelto con. Comparar esto resuelto cuando tenemos una situación de tipo de cambio flexible, que es lo que estaba tratando de escribir ahí, pero era lo que les decía. ¿Qué tal si switchamos las variables? Ahora no es la reserva, sino es el tipo de cambio. ¿Qué tanto varían esos resultados? Es decir, ustedes deberían calcular todos los multiplicadores en condiciones de tipo de cambio fijo, ¿verdad? Es- Son esas dos cosas que le pido en el punto uno y 2. Eh, y luego, en el punto 3 cambiar las variables endógenas. Ahora, en vez de tipo de cambio fijo, es tipo de cambio flexible. Y evaluar los resultados que obtuvieron, comparar tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Y lo que les estoy pidiendo en el punto 4 es introducir una curva de oferta similar a la que trabajamos antes, ¿verdad? Es decir, ¿qué era eso? Era eh, eh, esta ecuación que tenemos acá en el punto uno, ¿verdad? Eh, ¿Qué tal si introducimos esta curva de oferta y ahora, en vez de tener un sistema de tres ecuaciones, tenemos un sistema de cuatro ecuaciones, pero ahora sí podemos determinar el nivel de precio, ¿verdad? Entonces, quisiera que hicieran ese ejercicio. Eh, Ahora, todo esto quiero que lo conecten con el tema de los datos estos que han recopilado sobre, sobre la economía venezolana, ¿verdad? Ese episodio que estamos viendo, con el cual ustedes han recopilado ya datos de, de lo que ocurre con el tipo de cambio, la prima cambiaria, la cantidad de dinero, etcétera. Quisiera que hicieran esa conexión entre estos resultados teóricos que estamos viendo y, y, y los datos de la economía venezolana, porque como les dije, quiero que hagan un ensayo, un pequeño ensayo
en el cual conecten teoría con técnicas estadísticas, examinando los datos y vean aquí qué nos puede servir, ¿verdad? Pero yendo por parte de este ejercicio, que es un poco extenso, bueno, vamos a darle plazo hasta el miércoles que viene. Eh, eh, y bueno, luego discutimos los resultados, ¿verdad? Em, Profesor, sí, Leandro Díaz. Aunado a estos cálculos del ensayo o el ensayo es después. O sea, el ensayo es luego, porque vamos a hacer la discusión de todas las conclusiones de este análisis, ¿no? Em, eh, Sobre todo apuntando más a este último ejercicio, ¿verdad? Que, que quizás podemos hacer unas consideraciones en relación al régimen cambiario venezolano y cómo ha ido variando, ¿verdad? Ahorita estamos en una situación en la cual, bueno, creo que en los datos que ustedes examinaron este tema de la prima cambiaria, ¿verdad? La data, si alguien me recuerda desde cuándo era desde el 2018, 2016, ¿desde cuándo? 2012 hasta Ah, ok, 2012. Entonces, ahí podemos ver tanto, tanto el episodio del colapso del régimen cambiario hasta, hasta el episodio hiperinflacionario. Desde eso podemos también hablar. Y la introducción de este régimen cambiario que fue 2018, 2019, ¿no? Si mal no recuerdo, en el cual el Banco Central al principio dejó flotar y luego ha estado un esquema ahí en el cual, en el cual tiene una prima. ¿Por dónde andan los datos ahorita? El tipo de cambio oficial es 46 algo, el otro ya se montó en cuánto, en 58. Está en 58, ¿no? Sí, profesor. 57, 57 y algo. Bueno, esos 10 bolívares son 20% de prima, ¿no? Pero ustedes seguramente creo que han visto también la prima hacia atrás. Pero bueno, vamos a hacer una discusión de eso, pero lo que creo es que lo que quiero es que hagan conexión entre la teoría que estamos viendo y lo que ha ocurrido, ¿no? Y quiero que hagan un ensayo sobre eso. eh, eh, Nosotros tendríamos clase en diciembre, ¿hasta cuándo? Hasta la semana del 10 de diciembre, digo, del 15 de diciembre, si no me equivoco. Creo que acaba hasta el 15. Ok, y luego tenemos clase en enero, Debe ser estamos, aproximadamente por el 8 de enero, creo. y finalizamos el semestre a finales de febrero, algo así. La segunda semana de febrero, segunda o tercera semana de Segunda- febrero. Ok, ok. Bueno, vamos entonces a acelerar un poco la definición de ese trabajo que quisiera que entregaran en la primera semana de enero, cuando nos viéramos, ¿no? Es decir, que la próxima clase y las semanas siguientes vamos a hacer unas definiciones más precisas de eso y, y, y bueno, avanzar. Pero ya creo que estamos como colocando suficiente material sobre la mesa como para hacer algunas inferencias, además de la investigación que ustedes hagan particular. Ya saben la temática, saben el tipo de cosas que, en las cuales estamos pensando. Nosotros una de las cosas que vamos a ver, quizás de pronto no las vemos antes de que ustedes las hagan, pero sí las vamos a sumar, es estos modelos de cómo se producen este tipo de crisis, ¿no? Por ejemplo, una pregunta ahorita
va la economía venezolana encaminada a un episodio en el cual las variables se les vayan de las manos al Banco Central y de pronto estemos en un episodio similar al que dio lugar en 2013, 2014. Ese tipo de cosas lo vamos a discutir y quizás puede servir también de ensayo. Eh, Bueno, lo dejamos hasta acá. Eh, y nos veremos el lunes. Este trabajo, este ejercicio que es más o menos extenso, quisiera verlo entonces el miércoles de entrega antes de la clase. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe.